¿Qué va a ser? Bueno, parece que ya no se conecta nadie más por hoy. Bueno, se ve que la clase teórica fue dura. Vamos a arrancar con esto que he recibido algunas cositas que estuvieron haciendo, pero me interesaría que avancen. Hoy voy a hablar de la estructura, voy a poner el PowerPoint. Vamos a arrancar entonces. Hoy voy a poner el PowerPoint, les decía, de la última vez que hablamos de los observables y no observables, ¿se acuerdan? Y estábamos mal con eso, porque ¿qué pasó con esa discusión? No cerraba por ningún lado. ¿Se acuerdan? Y tal vez las definiciones que nosotros teníamos no eran las más adecuadas. Las más adecuadas. Porque entraba como en una respuesta que no daba una respuesta en sí, ¿no? Claro. Y bueno, este tema de los observables y no observables, vamos a poner el cuadro, a ver, vamos a compartir el cuadro del otro día. A ver si estamos bien. A ver, acá estoy uno antes. El cuadro del otro día es este, no, el anterior. Acá estamos. Díganme cuando lo ven. Fíjense lo interesante. Quiere decir que si no podemos diferenciar bien lo que es un observable de un no observable, no podemos diferenciar dos partes de una teoría. O sea, lo que es... A ver, vamos a definir hoy lo que es una teoría física, una teoría científica, podríamos decir. Una teoría científica es el conjunto de enunciados que hacen a una organización, ¿sí?, que están organizados de alguna manera para dar cuenta de lo que esa ciencia fáctica habla o a lo que esa ciencia fáctica se refiere. ¿Qué es ese dar cuenta? ¿Qué significa dar cuenta? Porque me parece una definición. O sea, una teoría científica, cuando digo que una teoría científica da cuenta, por ejemplo, si es una ciencia fáctica, está referida a hechos de la naturaleza, que pueden ser naturales o artificiales. Por ejemplo, naturales sería la física. Una ciencia fáctica natural sería la física. Otra ciencia fáctica natural sería la biología. Pero, por ejemplo, una ciencia fáctica artificial sería la economía. ¿Está bien? Que no es de la naturaleza. Está creada por el hombre. ¿Está? Pero es una ciencia fáctica. Entonces la pregunta, ahora, yo le digo, bueno, ¿y la psicología no es una ciencia fáctica? No. Porque una ciencia es fáctica cuando puede hacer tres cosas. En realidad una ciencia fáctica es o sea, la palabra ciencia ya debería ser solamente para ciencias fácticas o formales, o sea, para la matemática y la lógica, o para estas ciencias que uno llama fácticas. Lo demás no debería ser ciencia. Ya después vamos a hablar de eso también. Porque una ciencia... Cuando por ejemplo se habla de historia, ¿qué se estaría La historia no hablando? es una ciencia, es historia. Claro, pero vio que está, o sea, se la considera como que se encuentra dentro de las ciencias sociales. Bueno, primero las ciencias sociales son contradicción a la palabra ciencia, porque para que algo sea ciencia, sea fáctica o formal, tiene que hacer tres cosas. Primero tiene que estar establecido un lenguaje propio, bien definido. No tiene que dar lugar a ambigüedades ni vaguedades, ese lenguaje. No puede reproducir signos porque sí, ese lenguaje. Tiene que ser ampliamente comunicable, ¿sí?, asequible y accesible para la comunicación. ¿Claro? Y después tiene que hacer dos cosas más ese lenguaje. Tiene que poder explicar los hechos de los que da cuenta y predecir. Y para eso la ciencia arma lo que se llaman teorías. No marco teórico,
ni enigma, ni paradigma, ni nada de todo ese palabrerío. Arma teorías. ¿Qué son las teorías? Conjuntos de enunciados que determinan leyes. ¿Está claro? Esos enunciados forman lo que se llaman las leyes de una teoría. Y esa teoría es la que se usa para hacer esas tres cosas: comunicarse, explicar y predecir. El lenguaje ordinario en el cual nos manejamos nosotros, el inglés, el francés, el castellano, los lenguajes ordinarios, el alemán, el chino, el jeringoso o el que a vos te guste, solamente sirven para comunicarse. Según Mario Bunge, todo lo que está fuera de estas tres categorías no son ciencias. Porque, a ver, el problema generalmente no es la explicación, sino la predicción. ¿La predicción qué es en una ciencia? Eso lo vamos a discutir. Es de lo que la ciencia se va a encargar de determinar una vez que yo tengo la teoría armada. Dentro de una ciencia puede estar formada por varias teorías. Dentro de la física tenemos varias teorías. La teoría de Newton, la teoría de Maxwell para el electromagnetismo, la teoría de la termodinámica, la teoría cuántica, la teoría de cinético molecular, la teoría de la relatividad. Hay un montón de teorías. ¿Escucharon? Es decir, que dentro de una ciencia fáctica se arman teorías. Esas teorías determinan ramas de la física, en este caso de la física, de la cual da cuenta determinadas predicciones. Ya vamos a hablar de qué son las predicciones. ¿Está bien? Pero vamos un poco antes de todo eso. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces, Sí, una sí. ciencia Sí, sí. fáctica, en una ciencia fáctica, estos enunciados están centrados en dos tipos de términos que se usan para su armado: descriptivos o lógicos. Los lógicos son los que siguen toda la estructura matemática. Pero los descriptivos son los que ponen en jaque la diferenciación entre observables y no observables. ¿Y por qué son tan importantes? Que el otro día me dijeron, es importante hablar de esta diferencia, y yo le dije, es central en la física. Porque los observables dan lo que hablan sobre lo que es la base empírica de una teoría, mientras que los no observables, también llamados términos teóricos, son los que dan la base teórica de la teoría. ¿Está? Estos términos teóricos hay que tener cuidado, porque uno podría pensar que un término es teórico hoy y por ahí dentro de un tiempo no lo sea más porque se fabricó un instrumento que permite ya cambiarlo de categoría, que fue lo que estuvimos discutiendo. Con esa diferenciación que hacen los epistemólogos de la ciencia, ¿no? Que son una rama rara de sujetos que se dedican a hablar al divino botón. Son algunos charlatanes la mayoría, salvo los que realmente comprenden el problema. Ahora bien, estos enunciados, ¿cómo están organizados en la física? Vamos al siguiente cuadro. Me van a decir, pero todavía no terminamos de discutir si cuál es el límite entre lo observable y lo no observable. Es que de esta forma no hay manera de saber cuál es el límite. No sé si se dan cuenta. Uno podría pensar, ahora, ¿cuáles son los términos realmente teóricos? Bueno, ya vamos a hablar de estos términos que son realmente teóricos. Ahora, con ejemplos lo vamos a ir viendo, porque es muy difícil poner el límite en forma genérica. Dentro de la física no es fácil poner el límite de los términos teóricos. ¿Cuándo un término es totalmente teórico? Un término va a ser un término teórico, no totalmente teórico, va a ser teórico cuando a través del tiempo, pasado, presente y futuro, jamás vaya a poderse llevar al laboratorio a hacer una observación de eso
que está hablando. Y ojo que acá es muy probable que no entre solamente, por ahí ese término, fuera de contexto, podría ser observable, pero dentro del contexto de una teoría podría ser meramente teórico. ¿Escucharon? O sea que también va a venir dado dentro del contexto en el cual está enunciado y está mencionado el término. ¿Entienden lo que digo? Un ejemplo de término teórico es el término fuerza en la teoría de Newton. El término fuerza en la teoría de Newton es un término teórico. Es decir, pero la fuerza es algo observable, yo empujo algo y veo la fuerza. No, vos ves que empujas algo, pero la fuerza no la ves. Ah, pero veo el efecto. Sí, No, totalmente. el trabajo también podría ser. O sea, ¿Puede o no? vamos a ver, vamos despacito. Vamos despacito. Hay términos que son meramente teóricos. Y esos términos teóricos son los que van a mantenerse teóricos, ¿sí? Presente, pasado y futuro. Indeclinablemente de que se fabriquen instrumentos a futuro que uno diga con esto lo puedo ver. ¿Está? No sé si se comprende la idea. Hay términos que van a ser meramente teóricos. Vamos a ver cómo, antes de seguir incursionando en todo esto, vamos a ver ejemplos. Quiero empezar a ver ejemplos, para que ustedes se hagan en la cabeza algunas ideas, porque si leen el libro de Klimovsky, me gustaría que vayan ya mirándolo con ejemplos al libro, vayan leyendo con ejemplos. Bueno, acá tenemos otro cuadro. Este cuadro, para empezarlo a mirar, hay que mirarlo de abajo hacia arriba. Vamos a empezar acá abajo, donde dice primer nivel de proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Las proposiciones, ¿se acuerdan que yo les dije que en matemáticas son todas las fórmulas bien formadas que son de la forma P, entonces Q, de la cual uno puede establecer, por ejemplo, verdad y falsedad y armar tablas lógicas? Eso dentro de una ciencia formal. Pero dentro de una ciencia fáctica, esas proposiciones, esas estructuras vacías, se pueden organizar a través de lo que se llaman enunciados. Organizan lo que se llaman enunciados. Y esa organización de enunciados, cuando pasan al nivel de proposiciones, es porque se puede dar la verdad o falsedad de esos enunciados, pero en forma fáctica, no en forma formal. O sea, acá estamos hablando de verdad. ¿Se acuerdan con el viejo ejemplo? Yo le dije, en la terraza hay un gato. Es decir, una verdad de hecho, no una verdad de demostración, como por ejemplo la suma de los ángulos interiores de un triángulo mide 180 grados. Esa sería una verdad formal. Y hay que demostrarlo eso para que sea válido. Por eso esa verdad no le decíamos verdad, sino le decimos válido. ¿Está bien? Aunque los matemáticos a esa verdad le llaman verdad. ¿Estamos de acuerdo, no? No es lo mismo dar la verdad, ¿sí?, que dar la verdad de hecho. Acá cuando hablamos de ciencia fáctica, las verdades son de hecho. Por ejemplo, un enunciado de primer nivel, una proposición de primer nivel, son enunciados observables singulares. ¿Qué significa observables singulares? Vamos a mirar esta clasificación. Miren cómo se clasifica. Por ejemplo, si yo digo, el cobre se dilata al calor, ¿sí? Ese es un enunciado de primer nivel. Es un particular. ¿Qué quiere decir? Más que un particular, es singular ese enunciado. Y es un particular porque se refiere a un solo elemento, el cobre. El cobre se dilata al calor. Claro, o sea, se puede decir más general también. No, espera. No hablemos de general. Acá no hablamos, estamos hablando de una proposición, ¿sí?, de primer nivel, que es un enunciado observacional singular. Que fíjate que se pueden clasificar en particular y estadística. Eso sería un particular, un singular particular, porque me estoy refiriendo a un pedazo de cobre que se dilata al calor. Es decir, pero eso no tiene la forma P entonces Q. ¿Dónde está la forma P entonces Q
que tendría que tener como proposición ese enunciado. Si yo lo quiero convertir en una proposición, tendría que decir, si yo caliento un trozo de cobre, entonces, ahí está la implicación, este se dilata al calor. ¿Se dan cuenta que ese enunciado, el cobre se dilata al calor, se puede llevar a la forma P entonces Q, como dice la estructura lógica? ¿Entienden? ¿Entiende cuál es la diferencia entre proposición y enunciado? Cuando yo digo el enunciado lo puedo decir como quiero en mi idioma. Es decir, yo digo el cobre se dilata al calor, pero yo puedo decir si eso es verdad o falsedad, sí. ¿Por qué? Porque lo puedo llevar a la estructura de P entonces Q. ¿Cómo lo llevo a esa estructura, ese enunciado? Si dilato un trozo de cobre, entonces, ahí está, entonces, esa es la implicación. Se dilata un trozo de cobre, es P. Entonces, implica AQ. Este se dilata al calor. ¿Está claro? O sea que ese entonces vendría a ser que es como un resultado de Claro, muy bien. Eso sería como una especie de conclusión. conclusión, perfecto. Es la conclusión de una acción. Eso es lo que se hace en física, en el laboratorio. Someto a algo, entonces espero una conclusión. Todo el tiempo se hace eso en física. ¿Se entiende? Mira cómo mira Pablo. A ver, ¿querés preguntar algo, Pablo? Todavía no llegamos a la parte observable e inobservable. No, eso lo vamos a dejar por un tiempo, ya va. Paciencia. Paciencia, por eso es largo como esperanza es pobre. A ver, estamos pensando bien qué es un enunciado en física. Un enunciado es porque se lo puede llevar a una estructura proposicional de la cual se puede dar cuenta entre verdad y falsedad. En esa proposición, entonces, tengo 4 chances. Que yo agarre, porque si yo digo, si tomo un trozo de cobre y lo caliento, entonces se dilata el calor, pueden pasar 2 cosas. Yo agarro un trozo de cobre y no lo caliento, o sea, y lo caliento, ¿verdad? Se dilata el calor, la implicación es verdadera. Tomo un trozo de cobre, lo caliento, no se dilata el calor, la proposición es falsa. ¿Se entiende cómo funciona? Tengo 4 chances para jugar. En esas chances está la verdad fáctica. ¿Está bien? ¿Qué pasa, profe, si digo no todos los elementos se dilatan al calor? No hablé de todos todavía. Ya vamos. Espera. Estoy acá abajo, estoy con uno solo. Por eso se llama singular. Todavía no subí al segundo nivel. Estoy en el primer nivel. Porque todavía no solamente tengo particulares en el primer nivel, puedo tener estadísticos. Yo te puedo dar otra definición podría ser todos los metales se dilatan en el calor. No hablé de todos. Bueno, los metales, sin todos. Los metales. No. Ni 2 ni nada. Si es singular es uno solo. Porque cuando vos vas al laboratorio, vos lo que sometés en el laboratorio son singulares. Agarrás un elemento y lo sometés. Si querés otro, agarrás otro elemento, pero cada uno es un singular. Es un particular. Podés tener estadísticos. Por ejemplo, un enunciado estadístico podría ser: esta barra de cobre está formada por un 30%, perdón, esta barra metálica está formada por un 30% de cobre, un 50% de estaño y un 20% de aluminio. Y eso sería estadístico. ¿Se entiende? Eso sería un enunciado particular, porque es esta barra de cobre y no otra, la que tengo acá en el laboratorio. ¿Se entiende? Y sin embargo estoy dando una connotación estadística ahí. Estoy dando porcentajes de su formación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, esos enunciados son los que
forman la base empírica de una teoría. ¿Por qué? Porque cuando uno va al laboratorio, somete en forma particular o estadística a los enunciados que uno tiene. Si yo quiero, por ejemplo, calcular el período de un péndulo, no es de todos los péndulos existenciales en mi mente habidos y por haber, sino de uno en particular que tengo ahí, que tiene ese hilo, esa pata, esa bola. ¿Está claro? Por eso se llaman particulares. ¿Se entiende lo que quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno va al laboratorio, está con esto trabajando en el laboratorio. ¿Sí? Ahora puedo pasar al segundo nivel de los cuales ustedes están ansiosos y decir, todos los metales se dilatan al calor. Pero ahí van a ser todos los metales que ustedes conocen y cuando dicen todos, es para todo. Eso es un universal. Para aquellos que conocen y, por ejemplo, para algunos que pueden traer del planeta Plutonio que no saben si existe. Es decir, para todos los que no conocen también. Porque si algo es un metal, entonces se debe dilatar al calor. Y eso no lo puedo saber únicamente por agarrar a todos los elementos de la tabla periódica, calentarlo y ver si se dilatan. Porque eso no alcanza para dar ese universal. Porque si hay un universal, es consecuencia de otra cosa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La acumulación de particulares no hace al universal. Ojo el piojo con esto. Claro, claro. Porque no sé si a futuro no encuentre un metal que no se dilate al calor. Claro. No lo puedo saber eso. Los que conozco como particulares puedo generalizarlo hasta ahí. Por eso el enunciado de observacionales generales se llaman leyes empíricas. Y estas leyes empíricas son provisorias en la física. ¿Se entiende? Imagínense que esto es lo que le tienen que enseñar a los niños, después a los adolescentes. Son estas cosas que tienen que saber, porque después le dicen cualquier macana, si no. Ahora, hay también existenciales acá. ¿Qué quiere decir existenciales? Existen, por ejemplo, existen metales. Si yo digo existen metales, ¿sí? Eso sería un existencial. Existen no metales, otro enunciado general. Existen elementos que se dilatan. Existen elementos que se dilatan cuando los someto al calor. Esos son enunciados existenciales. Ahora, cuando yo digo, se dan cuenta que son generales también. Y son el paso de particulares acá arriba. Y puede haber estadísticos. Por ejemplo, en la mecánica cuántica está lleno. Acá, por ejemplo, yo podría decir, qué sé yo, el spin del electrón del átomo de hidrógeno en su estado fundamental es más un medio. El porcentaje que suceda eso es el 50%. Ese sería. Ahora, ¿es el spin de un átomo de hidrógeno en particular? No, de todos los átomos de hidrógeno, de los electrones de todos los átomos de hidrógeno habido y por haber. Por eso es un universal. Perdón, es un enunciado general. Estadístico, ¿por qué? Porque es el 50%. El otro 50%, ¿cuánto puede ser? Menos un medio. Pero puede ser que en ese caso sea universal y también estadístico. No. Porque es está hablando... estadístico general. Porque vos tenés 2 chances nada más. Está bien. Si vos decís, todos los átomos de hidrógeno tienen spin, más menos un medio, eso es un universal. Ahora, si vos decís, el 50% tiene más un medio, eso es un estadístico. ¿Está claro? Ahora, se dan cuenta que estos niveles de ley, este es un nivel de ley un poco más sofisticado. Porque ¿cómo aseguro que todos los metales se dilaten al calor, por ejemplo? Por ejemplo, acá, ¿qué más podría pasar? A ver, ese sería un buen ejemplo, un lindo ejemplo, el de los metales. Ahora, hay otro nivel, hay un tercer nivel de leyes acá, que son las leyes o enunciados teóricos.
que son proposiciones del tercer nivel. Estos enunciados teóricos pueden ser de dos tipos, puros o mixtos. Los puros son los que tienen únicamente términos teóricos. Y ahora acá tenemos el drama. Sí, a ver, porque ustedes fíjense que todo lo que tenemos en las leyes empíricas o en los observacionales singulares son siempre observacionales. ¿Ven la palabra? Pero acá ya aparecen los... Y me va a decir, y también en los teóricos pueden haber, sí, pueden haber términos observacionales. Porque pueden cambiar de estatus a veces. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué leyes tenemos acá? Y acá están las leyes de las teorías, las leyes fundamentales de las teorías. ¿Y cuáles son esas leyes? Y bueno, las leyes de Newton ya las conocemos. ¿Está bien? Cuando yo defino la fuerza en Newton, ese es un término puro, un teórico puro. Pero sin embargo, todas las leyes de Newton son leyes teóricas, porque no solamente tienen que ver con los términos, tienen que ver en el contexto que están. Cuando hablamos de la ley de inercia, por ejemplo, la ley de inercia es una ley meramente teórica. La ley de masa es una ley meramente teórica. Porque la ley de inercia, ¿qué dice? Que todo objeto, salvo que se encuentre con otro, va a seguir en su estado de movimiento, tenga el movimiento que tenga. Pero en la naturaleza, siempre se va a encontrar con otro que lo va a sacar de ese estado inercial. No sé si se dan cuenta de eso. Porque en la naturaleza, los objetos no están solos. No sé si se entiende lo que quiero decir. A ver, ¿cómo enunciaríamos la ley de inercia? Esto creo que lo discutimos una vez. Es meramente teórico. La ley de inercia es una ley meramente teórica, porque es solamente una imaginación de un estado que nunca le va a suceder a ningún objeto. Porque la ley de inercia, como la pensamos nosotros, es quitarle al objeto toda interacción con otro para que siga su estado de movimiento y que ese estado, el único estado que puede adquirir en esa situación es o de reposo absoluto o de movimiento uniforme y en línea recta. Hasta inclusive hablamos que se contradice con la última ley. Con la ley de interacción. Porque si la ley de interacción. Claro, hay una contradicción porque si yo pongo el objeto para tomar el sistema de referencia, interacciona con ese y me lo saca del estado de inercia. Y en un universo con un solo objeto no tiene sentido el estado de movimiento, porque para decir que algo se mueve, tengo que compararlo con otra cosa. Exacto. Entonces, si yo quito todos los objetos del universo y vivo en un universo con un solo objeto, no tiene ningún sentido decir que algo se está moviendo o alejándose. O sea, que algo está en movimiento. Entonces, te dan cuenta que las leyes teóricas están en este punto. Ustedes se dan cuenta que de eso está lejos de ir a un laboratorio y medirle ¿cómo es? La fuerza, por ejemplo. La frecuencia a un péndulo. Yo quiero saber en qué frecuencia oscila un péndulo. Tengo que agarrar las leyes de Newton, hacer deducción de esas leyes, llegar a las leyes empíricas generales del péndulo y de ahí agarrar mi péndulo en particular y llevar que esas leyes empíricas generales se ajustan a mi péndulo particular. ¿Entienden? Para ir al laboratorio a medir algo. O sea que Sí, escucho. Perdón, uno estaría haciendo como una especie de traducción, digamos, de una base teórica a algo particular. Muy bien. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿A través de qué se pasa de estos niveles? Porque sería lógico entender cómo se mueve esto entre los niveles. Por ejemplo, acá arriba, normalmente están las ecuaciones diferenciales. Cuando yo planteo las leyes de Newton, las escribo en ecuaciones diferenciales. Cuando yo llego a las ecuaciones del péndulo, llego a través de resolver estas ecuaciones diferenciales, encontrar la solución general y particularizarlas en forma universal, existencial o estadístico para algún objeto en particular, como el péndulo. Y de ahí agarrar mi péndulo particular y llevarlo acá abajo, y medirlo. La suma particular. Medirlo, en ese caso,
meramente singular. O sea que acá tengo ecuaciones diferenciales, acá tengo funciones matemáticas y acá tengo toda la parte, digamos, matemática de teoría de la medida y del error. O sea, la matemática, miren cómo entra acá en este juego. Acá arriba entran las ecuaciones diferenciales. Acá entran todo lo que sean las relaciones de las funciones, porque el péndulo con su frecuencia son relaciones funcionales, son trigonométricas, sin midido la aceleración, lo que quiera. Acá arriba entra todo lo que son las ecuaciones diferenciales, la trayectoria, todo lo que estudiamos nosotros en forma teórica. ¿Entienden dónde estamos? Nosotros estamos reformulando las leyes de Newton, escribiéndola de otra manera acá arriba, cuando hablo de Lagrange. Entonces escribo las ecuaciones diferenciales de Newton en términos de Lagrange. Pero la solución de la ecuación de Lagrange, que da la ecuación del movimiento, la aceleración de ese objeto en particular, está acá en este nivel. Y si yo voy al laboratorio y lo mido, voy a este otro nivel. ¿Entienden cómo funciona esto? Es lo que hacemos en física. Esto que está acá descrito es lo que se hace en física. El tema de los físicos era si esto va, si uno trabaja de abajo hacia arriba o va de arriba hacia abajo. Bueno, acá donde empiezan las distintas posiciones. No es como la matemática que está toda organizada. Yo les dije que hay posiciones filosóficas. La primera que vamos a ver son los de los empiristas lógicos. Los empiristas lógicos dicen que los científicos, los físicos, los químicos se mueven de abajo hacia arriba. Para fabricar una teoría hay que, porque fíjense que la idea de esto es primero fabricar una teoría y después usar esto para resolver problemas de los cuales esa teoría da cuenta. ¿Y qué son los problemas? Ahora después vamos a ver qué son los problemas. Porque a ver, ¿yo para qué fabrico una teoría? Para explicar un hecho y para predecir. Y para comunicarla. Para las tres cosas que dijimos al principio, ¿se dan cuenta? Primero para comunicarme, después para explicar algo de la naturaleza y luego para predecir. La predicción están los problemas de los cuales la teoría da cuenta. Pero cuidado, problemas que esa teoría aborde. Puede tener problemas que la teoría no pueda resolver, y sí, hay muchos casos que a veces una teoría determinados problemas no los puede resolver. Porque le faltan leyes, o porque las leyes están incompletas, o porque las ecuaciones le faltan coeficientes, le falta saber todas las cosas que pueden pasar acá. ¿Entienden? Es grosso esto, ¿eh? Si uno quiere enseñar física, tiene que saber bien cómo está armada la física. Sí, se arma. Profe, por ejemplo, estuvimos viendo las leyes de Kepler. Kepler fundamenta lo que hace a través de las mediciones de su amigo Tycho Brahe, ¿no? Eso es Sí, una señor. base, eso sería una base empírica. O sea, Y que va de Newton- abajo hacia arriba, según Kepler. Y Newton hizo lo contrario. Newton hizo lo contrario, armó leyes teóricas de las cuales por deducción encontró las leyes de Kepler. Y Kepler armó sus leyes partiendo de observaciones de abajo. O sea que parece que a veces la cosa va de abajo hacia arriba y a veces va de arriba hacia abajo. ¿Y quién te dice cómo va? La historia. La Porque historia de la física. las leyes de Kepler no explicaban tan bien como las de Newton, digamos. Las leyes quizás de Newton son más generales que No, las de las leyes Kepler. de Newton son genéricas, que vos, haciendo deducción y poniendo las condiciones, podés encontrar de las leyes de Newton, podés encontrar las leyes de Kepler como las leyes del péndulo, que no tienen nada que ver. Porque esas leyes son las leyes de la teoría. Ahora, ¿vos podés encontrar las leyes de Kepler sin tener la teoría? Sí, haciendo lo que vos dijiste, ir de acá abajo para arriba, lo que hizo Kepler. Con las observaciones encontró esas leyes, pero cuando las leyes se encuentran de esa manera, la teoría dice que muchos epistemólogos dicen que la teoría no tiene fuerza, hasta que no provienen de leyes teóricas, de la deducción de leyes teóricas. Ya vamos a hablar de eso. O sea que para que la teoría tenga fuerza, tiene que venir de arriba hacia abajo. Sí, dale. Y si por ejemplo hablamos con Lagrange, que al resolver Lagrange encontramos los que son los de Newton, en este caso, ¿qué sería también? De leyes teóricas a leyes cuando teóricas. vos resolvés Lagrange, resolver por Lagrange, es una reformulación de las leyes de Newton. En realidad Lagrange es Newton.
Es una Ah. interpretación distinta de las leyes de Newton. Y ahí aparece otra palabra, que es interpretar en Claro. física, que no es cambio de teoría. Porque fíjate que para hacer Lagrange pasamos por intermedio de D'Alembert. Y para hacer D'Alembert salimos desde Newton. Y ahí lo que hicimos fue movernos en este nivel, no pasamos de este nivel a este. Claro, a eso me Hicimos- refiero. En ese caso fue en el mismo nivel. Fue en el mismo nivel. Reinterpretamos las leyes de Newton a través de la formulación de D'Alembert y después de Lagrange. Y después puedo seguir con otra interpretación que la de Hamilton. Claro. Pero estoy moviéndome acá arriba. O sea que Por se eso puede se llama mover, física. Cuando se yo puede me muevo mover acá arriba hago en el física mismo teórica. bloque, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Y en el mismo bloque me puedo mover. Por eso se puede mover libremente, digamos. Se puede mover libremente. Vamos a ver que para armar una teoría, mucha gente a fines del siglo XIX y principios del XX, pensaron los empiristas lógicos, el Círculo de Viena se llamaron, ¿sí? Los positivistas, que viste que hoy en día se los califica mal a los positivistas, pensaron que las leyes de la física se armaban de abajo hacia arriba. El físico empezaba haciendo observaciones, como decís vos, había alguien que había hecho mediciones como Tycho Brahe, después vino alguien que hizo un poco de mística, siguiendo la tradición mística neoplatónica de allá de Platón, vino Kepler y armó esas leyes porque le cayó un golpe en la cabeza y se le ocurrió, y bueno, entonces armó esas leyes, pero se quedó ahí al nivel empírico general. Esas leyes no son teóricas, porque esas leyes, cuando yo digo la primera ley de Kepler, todas las trayectorias de los planetas siguen una trayectoria elíptica, es una ley empírica. Todos los planetas siguen trayectorias elípticas. Es una ley empírica general, ¿sí? Que no tiene ningún fundamento para Kepler más que su neoplatonismo, su misticismo acérreo que él tenía. ¿Está? Más que esa fundamentación. Creo en esto y como esto funciona cada vez que yo quiero predecir algo, donde se va a encontrar un planeta en determinada época del año y me da la predicción exacta, esa ley empírica general, la uso para predecir. ¿Y qué será predecir? Resolver un problema de que yo quiero saber dónde va a estar, qué sé yo, Júpiter en el mes de octubre del año 2040, puedo sacarlo con precisión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es un problema en física. Una vez que tengo la teoría armada, ahora la teoría puede estar a medio armar, sí, pues me puedo quedar acá. ¿Con esto puedo hacer predicciones? Sí. Ahora, ¿eso alcanza para validar la teoría? Ya vamos a hablar de eso. ¿Se entiende dónde estamos parados? Vamos a mirar lo que decían los empiristas Ahora, lógicos. Sí, escucho, profe, Pablo. ¿todas las teorías son completas? Esa es mi pregunta. No, O no necesariamente tienen que ser no completas. necesariamente. Hoy en día tenemos un montón de teorías que están acá a mitad de camino. Que están acá. No siempre terminás con leyes teóricas. Cuando tenés leyes teóricas, la teoría es muy fuerte. Pero ¿Y si uno arranca al revés de lo teórico? Eso es lo que dijo Popper. Eso es lo que se contradice con los empiristas lógicos. Popper dice que las teorías se arman de arriba hacia abajo, mientras que Carnap y todos los seguidores de Carnap y Hempel dicen que las teorías se arman de abajo hacia arriba. Y después dicen cómo dan cuenta, que eso es el contexto de justificación de la teoría. O sea, hay dos contextos en una teoría. Cómo se descubre la teoría y cómo se justifica la teoría. Ese contexto se llama contexto de descubrimiento y justificación de una teoría. Fíjense que dije descubrimiento y no construcción. Esta gente nunca habló que una teoría se construye, sino que se descubre. Dicen que las teorías de la ciencia están en la naturaleza y que el ser humano las descubre a través de la lógica, la matemática y la experiencia. No son hechos que se construyen. Y acá hay una gran diferencia entre la gente que piensa que las teorías son fabricaciones del ser humano o que se descubren a través de la naturaleza con fabricación matemática del ser humano.
Son dos contextos distintos. Los que piensan que se descubren que los que piensan que se construyen las teorías. Y ahí vamos a enseñar física muy diferente de cómo pensemos que están armadas las teorías. Porque si yo pienso que se descubren, jamás le voy a decir a un alumno, si eso ya se descubrió, que construya lo que ya se descubrió, porque ya está descubierto, es una contradicción. Ya le estoy pidiendo que le fabrique las patas de caballo, patas que ya tiene. Ahora, al principio, profe, la cursada hablamos de instrumentalismo versus realidad. Realismo. Eso también es incoherente, porque yo tendría que estar construyendo como la realidad. Claro. ¿Y cómo se construye la realidad? ¿Cómo se construye la realidad? Por eso yo estoy muy en contra de esas ideas. Porque son estupideces. Para mí son estupideces. Es ilógico, digamos. Uno... Vos podés construir el lenguaje del cual da cuenta la realidad, pero no la realidad no se construye, existe y punto. No, como la matemática, que es un lenguaje para... Vos podés armar el lenguaje explicar, matemático. Claro. Exacto, eso sí se construye, pero de lo que da cuenta se descubre. Por eso el contexto de la física es un contexto de descubrimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo se descubren las leyes de la física? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Entonces vamos a mirar dos cosas con este cuadro. Este es un cuadro, ¿se dan cuenta que este PowerPoint es terrible? No sé si se dieron cuenta hasta ahora. Es terrorífico este PowerPoint. Este PowerPoint te tira abajo todo lo que ustedes le vinieron diciendo hasta ahora. No sé si se dieron cuenta hasta acá. Todas las macanas que le dijeron hasta ahora, pero ahora empiezan a ver que si uno comprende esto, sabe dónde está parado, por ejemplo, en la otra materia que están haciendo conmigo. Saben que está parado acá arriba nada más. Si yo quiero ir al laboratorio con esa materia, tengo que buscar un particular para ir acá abajo. No es tan fácil, tengo que resolver. A ver, cuando yo le digo escriban a Lagrangiana y ya está el problema resuelto, no está resuelto el problema, porque para que esté resuelto el problema, ¿qué tienen que sacar? La evolución del movimiento, sacar las aceleraciones, las velocidades, ¿no? ¿Y eso dónde está? En las leyes empíricas generales. Cuando yo resolví el caso del péndulo con Lagrange, que restringí las coordenadas y todo, ¿qué encontré al resolver la ecuación de Lagrange? La mínima acción va a ser la evolución que va a tener el sistema en forma genérica. Esa evolución es una ley empírica general, universal. Y cuando yo agarre un péndulo en particular y haga todas las cuentas y conozca unas variables y desconozca otra y calcule las que conozco, la que desconozco en términos de las que conozco, estoy haciendo una predicción. Y lo mando al laboratorio, eso es un particular de ese péndulo que provino de resolver el sistema desde Lagrange, desde Newton o de D'Alembert, o de donde sea. Entonces me moví de arriba hacia abajo. Cuando tengo la teoría armada, pareciera que para dar cuenta de lo que hace la teoría para resolver problemas, es ir de arriba hacia abajo. Bueno, vamos a ver que eso tampoco es tan así. ¿Se va entendiendo por dónde estamos? Complicado sí. El cuadro, el caso este. A ver el resto. ¿Se ve o no se ve? Somos pocos hoy. Está Sebastián. Es medio borroso, pero es entendible. Es entendible, muy bien. Vamos a mirar lo que dijo digamos, sí, también dentro de una, no sé si llamar comunidad científica, siempre se exigen estas proposiciones particulares. Digamos. Sí. Sí, no alcanza solo con lo teórico, siempre, digamos, desde lo que estuvimos viendo de la historicidad, siempre se exigió, digamos. Ahora te voy a poner ejemplos. Pasa que puede que se exija porque es como que necesitan apoyarse en lo observacional. Sí, pero vamos por parte. Porque Einstein no hizo nada de todo eso y sacó tres teorías fantásticas. Claro, bueno, el mismo Newton. A ver, cuidado con esto. La historia la historia es la que cuenta cómo realmente fueron las cosas. O sea, para entender la epistemología de la física, ¿dónde está, digamos, la verdad de la epistemología de la física o de la ciencia en general? En la historia de la ciencia. Por eso primero hay que estudiar historia, no primero epistemología. Este es el motivo por el cual yo les decía, los ejemplos de lo que pasó acá, epistemológicamente, están en la historia. Por eso yo no puedo decir que voy a estudiar epistemología e historia de la física como está puesta la materia con ustedes. Tengo que decir, voy a estudiar historia
y epistemología de la física. Porque primero tengo que saber la historia para saber cómo está organizada la física, y acá está el motivo. Yo creo que más claro no puede estar. ¿Cómo sé yo cómo se armaron las teorías? Y eso está en la historia. Me van a decir, ¿y quién gana? ¿Los que la piensan de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Bueno, ganan los que la piensan de arriba hacia abajo, para que ya vayan sabiendo quién gana. ¿Sí? ¿Está bien? Y Gary dice... ¿De arriba hacia abajo? ¿Gana de arriba hacia abajo? Sí. Hay más ejemplos de que realmente pasó lo que dice Popper, que es lo que dicen los empiristas lógicos, Carnap, Hempel y toda la... Por supuesto, lo que dice Kuhn no dijo nada. Esto hasta el 60. Después del 60 vino la badacle de todo esto y se armó todo el despelote que se armó y se llevó a la educación. ¿Entienden lo que pasó? Acá está toda la historia. La historia de esta cosa. Es otra historia esta. ¿Está claro? Acá empieza todo el bollo con el problema en la educación. Cuando vengan a la charla del 29, que yo hable mal de la educación, muchas de estas cosas son importantes que las sepan, porque van a entender por qué se llevó a la educación esto. Ahora, Mario Bunge, en el video que nos pasaste, la mina, en un momento la periodista le pregunta, y claro, ahora me pongo a reflexionar y digo, sin una base teórica, no es posible, digamos, avanzar en nada, digamos. Y hablar al pedo. Él dice, sin una base teórica es imposible desarrollar ¿No viste nada. cómo se reía él de lo que le decía? Se reía, se caga de risa, porque en realidad, ¿qué puede decirle? No, o sea, la mina se molesta porque esto tampoco me lo va a responder, le dice en un momento, porque si no me respondió el otro, esto tampoco. Se molesta por eso, pero vos sos una ignorante, querida. Estás hablando con una persona que tiene 2 neuronas dentro de la cabeza y vos no llegaste ni a media. Y por supuesto, si uno dice eso, pareciera una degradación a la otra persona. No, es la verdad. A ver, si vos no podés pensar es porque vos fijate que ahora, para entender lo que pasa realmente, hay que meterse en estos temas. Porque es como se construye la física, más que como se construye, como de lo que da cuenta la física. La física no se construye, las leyes de la física se descubren para mí. ¿Sí? Y ahora la otra cuestión. Cuando dicen que uno tiene que enseñar física desde lo experimental, también es una pavada lo que están diciendo, porque es una pavada. Sin una base teórica tampoco es posible. Porque no es física. Es un cuento. Ahora vamos a mirar lo que pasa. Con el primer cuadro de los empiristas lógicos, que es como te dicen cómo vos tenés que enseñar física, una de las formas. Miremos el caso este, miren cómo empieza. Las leyes empíricas singulares de primer nivel. Dicen que hay que hacer, para pasar a las leyes empíricas, hay que hacer una inducción estrecha. ¿Qué es una inducción estrecha? Miren lo que es una inducción estrecha. El cobre se dilata al calor, el estaño se dilata al calor, el aluminio se dilata al calor, y no tengo más. Bueno, todos los metales se dilatan al calor y chao. Y pasé a las leyes empíricas generales. Tenía 3, con esos 3 alcanzaron y ya las generalicé. Eso es una inducción estrecha. A veces con uno solo ya alcanza. El cobre se dilata al calor, entonces todos los metales se deben dilatar al calor, ya está. Generalizado. ¿Escuchaste? Ahora la pregunta es, ¿cómo armar la ley teórica de la que da cuenta que el cobre se dilata al calor? ¿Cuál sería la ley teórica? Qué buena pregunta, ¿no? El movimiento intermolecular por el libre camino medio de cada molécula aumenta su velocidad y en consecuencia hace que el cobre se dilate al calor, que todos los metales se dilaten al calor. ¿Cómo llego de libre camino medio, movimiento intermolecular, velocidad cuadrática media de las moléculas, todos términos teóricos? ¿Cómo llego de las leyes empíricas acá arriba? Le preguntaban a Rudolf Carnap. Ah, no, le decía Rudolf Carnap, ahí el científico hace un salto creativo, no se puede hacer inducción. Ese salto creativo podría ser la manzana en la cabeza de Newton. Puede ser cualquier cosa, desde la manzana a la cabeza de Newton, como, no te digo lo otro porque ahí está Mariana. Puede ser cualquier cosa que a vos se te ocurra en tu imaginación perversa y mal conceptualizada.
Te das cuenta que esto es una... acá los empiristas lógicos hacen agua. Entonces, cuando vos a un pibe, fíjate vos mirá vos lo perverso que es esto. Suponete que a vos se te ocurre llevarlo al laboratorio, porque vos imaginate que todos los metales se dilaten al calor. ¿Cómo lo simbolizás matemáticamente eso? Decís, suponete que tenés una barra metálica, ¿no? ¿Qué decís? Que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 menos el coeficiente de dilatación por el salto de temperatura, más el coeficiente, ¿no? Así. Esta sería la ley empírica general, matemática, que hace que los metales se dilaten al calor. Entonces vos tenés el coeficiente ¿no? Y le enseñás esa ley. Con dos metales que dilataste, y le decís que el alfa nunca podés explicar de dónde salen los coeficientes de dilatación porque nunca demostraste, nunca hiciste los experimentos adecuados para sacar, porque en realidad de esta ley vos lo que tenés que medir es la longitud final menos la longitud inicial sobre el salto de temperatura y de ahí sacar el alfa. En realidad lo primero que tenés que sacar es el alfa, pero en realidad vos qué hacés, tenés el alfa tabulado y le hacés calcular la longitud final. O sea, usás una cosa, vos fíjate lo perverso que es esto en la educación. Ahora, si vos querés llegar de acá a las leyes de la teoría cinética de la materia, donde, ¿no? La temperatura, o sea, digamos, la energía cinética media, para explicar esto, T es la raíz cuadrada de K de 3KT, cuidado acá, esta temperatura, ¿cómo haces? Sobre el número de moléculas. ¿Cómo llegas de acá a acá? ¿Cómo haces el salto? Ahora, demostrando de acá a acá se puede llegar. ¿Entienden lo que estoy planteando? ¿Qué es lo que dicen acá los empiristas lógicos? De acá a acá, ¿cómo llego de acá a acá arriba? ¿Cómo llego a la energía cinética media de las moléculas para explicar la dilatación térmica en los metales? ¿Entienden lo que estoy planteando? Sin embargo, muchos creen hacer esto. ¿Ustedes qué hacen cuando le enseñan a los pibes, como le dicen ahí en la pedagogía moderna? Hagan experimento acá y generalicen la ley. ¿Y las de acá arriba? O si no, después hacen lo mismo con las leyes de Newton. Por ejemplo, con esta no, porque generalmente estas no las conocen las de acá arriba ustedes. Pero sí conocen las de Newton de acá arriba. Entonces van acá, miden boludeces ahí en que nunca dan los resultados, por ejemplo, medir que la caída de un plano inclinado, que le quiere sacar alguna cosa de por acá, y después lo llevan acá arriba y claro, quieren probar la segunda ley de Newton en el laboratorio. La segunda ley de Newton acá arriba no se puede llevar al laboratorio. Vos lo que podés llegar son las consecuencias de la segunda ley, que son las leyes empíricas. ¿Te das cuenta lo contradictorio que es esto? Entonces le genera una esquizofrenia al muchacho que le está enseñando, porque le quería hacer una cosa que es imposible en la física. Vos no podés llevar la segunda ley de Newton al laboratorio, porque es teórica. Vos no podés ir a probar fuerza igual masa por aceleración en el laboratorio. Es perverso porque ese salto creativo que debería dar el estudiante. Claro, es lo que ellos te dicen que tiene que construir. ¿Qué miércoles va a construir? ¿Te das cuenta que es una perversión eso? Eso es una, si lo tomás en serio, es una perversión. Como se toma la chacota, nadie le da pelota. ¿Me entienden? Alejandro, ¿se entiende lo que digo? Lo estoy escuchando, sí, sí, sí. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Esto tiene que ver completamente con la educación. Porque son las pavadas que les mandan a hacer a ustedes. Que no funcionan, lógico. Acá está por el motivo por el cual no funciona. Le estoy diciendo por qué no funciona lo que le dicen que hagan. Esto jamás va a funcionar así. De hecho, cada vez que avanzamos con las clases, cada vez me pongo más de acuerdo con usted que un profesor para enseñar física tiene que saber de física. Totalmente. Y no solamente física, tenés que saber todo esto, porque si no sabés cómo está organizada la física, podés decir cualquier cosa, poder ir al laboratorio con cosas que son inexistentes. Claro. Y querer demostrar cosas que no van a funcionar nunca.
en el laboratorio. Por eso esa gente que les dice todo lo que tienen que hacer de física y tienen 3.500.000 de esas materias al pedo, es por esto que le digo que están al pedo las materias. Esa gente no sabe nada. Me atrevo a decir que no solo de física, sino que de la materia que quieras enseñar. O sea, Nada, querés enseñar pero inglés o lengua, tenés que saber de la materia esa, no de toda pedagogía. tenés que saber muy bien eso. Porque Y vos esto podés es saber igual. mucha pedagogía, pero si no sabes de la materia que vas a enseñar, capaz que te preguntan algo y ya está. Con la A pedagogía ver, no vas. vamos a ser concretos. Vos acá no podés hacer cualquier cosa, porque quien te dice si lo que estás haciendo estás en el buen camino o no, no es otra persona, es la realidad. ¿Saben lo que les produce a una persona que está estudiando y yo te llevo al laboratorio y todo lo que vos querés medir no funciona? O lo que te estoy diciendo va en contra de lo que vos estás midiendo y dice todo lo contrario la medición de lo que vos estás haciendo? Frustración. En lugar de estudiar esto, después que se va a estudiar esa persona, la charlatanería se va a estudiar, como dice Mario Bunge, se va a estudiar psicología, se va a estudiar cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con esto. Porque lo espantaste. ¿Te das cuenta? Eso en el mejor de los casos. Que vaya a estudiar otra cosa. Entonces, después nos preguntamos por qué la gente no estudia estas cosas. Salvo en aquellos lugares donde te dicen que estudias estas cosas y te regalan los papeles. ¿Está bien? En realidad tampoco estudias estas cosas. En el fondo no lo haces. Porque cuando lo tenés que hacer, tenés que mirar todo esto. Porque sobre esto está montada la física. A ver, ¿cómo ustedes piensan que yo les manejo todas las cosas y puedo dar distintas versiones, puedo moverme de un lado al otro? ¿Ustedes vieron cómo yo me muevo para hacer las cuentas? ¿Por qué piensan que yo sé todo eso? ¿Porque solamente sé eso? No, porque sé cómo funciona el juego. Este es el juego. Acá están las reglas del juego. Estas son las reglas del juego de la física. A ver, ¿cómo jugamos al ludo? No sé si alguna vez jugaron al ludo. Hay que mirar cómo se juega al ludo. ¿Cómo se juega a las damas? ¿Cómo se juega al ajedrez? Hay reglas. No vas a poder jugar bien si no sabes las reglas, ¿eh? Y menos se las va a poder enseñar a otro. ¿Entienden esto? Central todo esto para la enseñanza. Ustedes tienen un conjunto de gente que les dicen reglas falsas. Vamos mal. Vamos mal. Vamos al otro cuadro. Miren lo que hizo Hempel. Hempel agregó algo. A ver, ¿dónde está Hempel? Acá está Hempel. Miren lo que hizo Hempel. Dijo, no, señores. Esto, como dijo Carnap y los seguidores duros, dijo Hempel, no. Hempel dijo lo siguiente: cuando alguien hace inducción, no hace inducción estrecha. ¿Qué es estrecha? Con 2 o 3 casos particulares generalizo, no. Dice, cuando yo hago una inducción amplia. ¿Qué significa esto? Para poder concluir que todos los metales se dilatan al calor, tengo que tener no solamente muchos casos, sino también tengo que mirar esto con ojos teóricos. Vieron que a veces se dice que hay que mirar un experimento con ojos teóricos. ¿Qué significa eso? Y mire, ponga hipótesis. Cuidado, que la palabra hipótesis acá no tiene nada que ver con la palabra hipótesis en matemática. Recuerden que la palabra hipótesis en matemática era juntar axiomas o teoremas ya demostrados para hacer demostraciones. ¿Se acuerdan que eran las hipótesis de una deducción? Acá hipótesis es la misma palabra, pero tiene otro significado. Ojo el piojo. No es lo mismo hipótesis en ciencia formal que hipótesis en ciencia fáctica. Acá hipótesis significa suposiciones que yo hago para armar esta inducción amplia. Por ejemplo, suposiciones podrían ser en el contexto que estoy haciendo ese experimento. Por ejemplo, tener en cuenta que no me está afectando la temperatura ambiente. Estoy suponiendo cosas para fomentar a ver si eso se dilata el calor y que no influyan en ese hecho que yo quiero ver. Hago como una especie de contexto, ¿entienden? Genero el contexto. O sea, cuando se hace una inducción, no se hace una inducción así porque sí, sino que genero el contexto para que esa inducción se produzca. Eso es lo que dice Hempel. Entonces, y después dice, no hay un salto, ¿cómo es?
un salto creativo, hay un salto lógico que tiene que ver también con hipótesis que uno va poniendo. En estas hipótesis acá aparecen algunos términos que dan lugar a esas leyes teóricas. ¿Entienden? Por ejemplo, acá podría ser incorporar palabras como molécula, libre camino medio. ¿Saben lo que es el libre camino medio entre las moléculas? El volumen que queda disponible entre el recipiente donde están las moléculas de un gas y el volumen de las moléculas. Porque esa diferencia de volumen es donde se pueden mover. ¿Está bien? Eso se llama libre camino medio en la teoría atómico-molecular. Entonces, esa idea es un salto, pero fíjense que Hempel también insistía en que la construcción de la teoría, más que la construcción, la deducción de la teoría, o mejor dicho, el descubrimiento de la teoría, que es la palabra correcta, ¿sí? Ni construcción, ni deducción, ni nada, es descubrimiento. Claro, seguía este orden de singular, empírico general y leyes teóricas. Claro, pero con estos agregados que él le pone. Por ejemplo, Claro. miremos unos ejemplos que pasaron en la historia. Las leyes de los gases incandescentes. Los gases incandescentes, Balmer sacó la ley empírica general, que después la confrontó Rydberg, que es cuando cada elemento, cada gas, lo llevo a la incandescencia, ¿sí? Y puedo ver que desprende un patrón de colores, no sé si alguna vez lo hicieron ese experimento, particular de cada gas. Por ejemplo, si yo llevo a la incandescencia el hidrógeno, el color es un rosado claro, porque si uno hace un espectro y levanta el espectro del hidrógeno, eso lo descubrió Balmer, se llaman líneas de Balmer, no sé si estudiaron eso alguna vez. El espectro de hidrógeno son dos líneas azules en la gama de los colores y una roja del otro lado del espectro. La combinación hace que sea un rosado. Si a uno agarra, por ejemplo, el mercurio, son dos líneas azules del lado. Entonces cada gas, cada elemento de la tabla periódica llevado a la incandescencia, al estado gaseoso, forma un espectro de colores. No sé si alguna vez vieron eso. Eso es fantástico si uno lo ve, porque aparte es hermoso. Entonces uno puede armar una luz de mercurio, y cuando uno ve una luz de mercurio es color azul, azulada. En cambio, si uno agarra una luz de sodio, el sodio tiene dos líneas amarillas bien centrales en el medio del espectro. Entonces uno va a la Panamericana, y ¿con qué está iluminada la Panamericana? Con luces de sodio, por eso son amarillas. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Qué es la incandescencia? Llevar un gas a la incandescencia. ¿Para qué me sirven? Para formar la iluminación. Puedo armarme de cualquier color la iluminación. Si uno agarra un tubo fluorescente, normalmente es una mezcla entre argón, mercurio, entonces forma una luz blanca, pero en realidad si uno la mira bien y levanta el espectro, tiene líneas azules, generalmente, porque están dentro del espectro de los colores. Cada gas tiene un espectro particular y no se puede solapar con otro. Cada gas, cada elemento puro. O sea, no hay dos elementos que tengan la misma. Es como las huellas digitales, no tienen la misma. Eso lo descubrió Rydberg. ¿Saben cómo lo hizo Rydberg? Y con muchos de los elementos haciendo esto. ¿Y cómo sacó la ley empírica general, la fórmula que representa el espectro? Haciendo numerología. Después vino Bohr, armó la teoría del átomo de hidrógeno, y cuando se hace deducción dentro de las leyes de Bohr del átomo de hidrógeno, qué casualidad, se encuentra la ecuación de Rydberg, pero eso pasó 30 años después. Claro. Y se puede decir que Kepler con Newton, claro. se puede decir que se estudió desde las leyes teóricas hacia abajo. Claro, cuando Bohr arma la teoría, arma leyes teóricas, 4 leyes teóricas, los 4 postulados, se llaman 4 postulados de Bohr. Y uno hace deducción, encuentra justito la ecuación de Rydberg, que las hizo Balmer haciendo numerología desde los particulares hasta arriba. Eso fue alrededor de la década del 80, en 1880. Y Bohr lo hizo esto alrededor de 1920. Estamos hablando más de 30 años. Ese periodo se llama, hay un autor que escribió un librito, Shai Jin, que se llaman Los 30 años que conmovieron a la física. Están en ese periodo, y ahí está toda la explicación de lo que pasó con las líneas espectrales. Un de los ejemplos más lindos, porque esto se puede ver
Es un ejemplo que muestra cómo se trabaja de abajo hacia arriba y cómo después de arriba hacia abajo se reencuentra lo mismo. ¿Entienden lo que pasa? La historia cuenta esto. Ahora, hay teorías que se armaron solamente de arriba hacia abajo, como hay otras que se armaron solamente de abajo hacia arriba. Por ejemplo, toda la termodinámica se armó de abajo hacia arriba, como dicen los empiristas lógicos. Mientras que, por ejemplo, las leyes de Newton y toda la mecánica se armó de arriba hacia abajo. Las leyes del electromagnetismo se armaron de arriba hacia abajo. ¿Está? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se arma de arriba hacia abajo? Como dice Popper. Miren lo que hizo Popper. Popper no solamente dice que la teoría se arma de arriba hacia abajo, o sea, en lugar de haber inducción, Popper dice que hay deducción cuando se va de arriba hacia abajo, algo parecido con lo que pasa en las matemáticas. Pero él no habla de leyes empíricas, leyes generales, ven, leyes empíricas singulares, leyes empíricas generales. No habla de leyes. Miren lo que hace Popper. Popper encima le pone el nombre de hipótesis a las leyes. O sea que en la ciencia, dice Popper, no hay leyes, hay hipótesis. ¿Pero cómo? ¿No me dijeron que hipótesis eran aquella cosa que daba el contexto en la inducción? O sea que ahora tenemos otra tercera variante de la palabra hipótesis. La primera está dentro de la matemática. La segunda está dentro de la constitución de cómo se arma una teoría física en la concepción de Hempel. Y hay una tercera variante de hipótesis, pero ahora hipótesis como leyes. ¿Se entiende? Y Popper dice que las leyes se arman como hipótesis principales, hipótesis derivadas, y no habla de singulares, habla de consecuencias observacionales. Miren cómo funciona para Popper la cosa. ¿Escucharon? O sea, tenemos que este proceso, Popper lo llamó método hipotético deductivo. Y acá está el motivo por el cual se dice que el proceso de la física es hipotético deductivo. Pero no es el único proceso. Podría haber sido el de la inducción amplia o el de la inducción estrecha, dependiendo como uno considere que la física se armó. ¿Quién da el veredicto final sobre estas tres situaciones? La historia de la física. Hay teorías que se armaron como dice Popper, hay otras que se armaron como dijeron los demás. Claro, pero no quiere decir que una esté mal y la otra esté bien. No, lógico. Ahora, ¿dónde mayor se puede ver lo que hizo la física? En lo que dice Popper. Claro. Lo que dice Popper es lo que más se hace en la física. Se intenta siempre de proponer hipótesis arriba. Ahora, a veces esto es algo que se muerde la cola, porque Popper ya lo último, después vamos a hablar que hay un Popper 1, Popper 2, Popper 3, hay distintos niveles de Popper. El Popper 1 era un Popper duro, que él decía que cuando esto no se cumple, la teoría hay que tirar al tacho de la basura. Bueno, después vamos a ver que eso no pasó nunca. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Pero lo interesante es que uno puede tener una teoría y que las consecuencias observacionales funcionen no siempre, y en algunos casos no funcionen. Entonces, ¿qué se hace con la teoría cuando no funcionan las consecuencias observacionales? Popper 1 te diría, tírela al tacho de la basura la teoría. Bueno, vamos a ver que eso nunca pasó en la física. Nunca se tira una teoría porque hay un caso o dos que no funciona. Más aún, pueden pasar muchos casos que no funcionan y la teoría se sigue usando. Bueno, Claro. en la química no pasa eso mucho, que hay muchos Muchísimo casos pasa. que son excepcionales en la química. También pasa muchas veces y son cosas muy, muy particulares, pero igualmente nunca se tira una teoría como dice Popper. Igualmente ya vamos a hablar, porque después Popper lo convencieron. Ya en el 50, cuando estaba viejito Popper, ahí ya dijo, no, tienen razón, no se hace esto exclusivamente, se hacen otras cosas también. Lo peor es lo que vino después del 60, que dijeron que Kuhn dijo que nada de todo esto hace la física, que la física genera problemas y esos problemas son enigmas. Y esos enigmas se solucionan con marcos teóricos, que no hay teoría. Y eso es lo que Mario Bunge y todos los epistemólogos de la física en aquel entonces, los duros, se pusieron en pie de guerra con todas esas gansadas que se dijeron. Porque la física nunca hizo eso. No es que hubo grandes enigmas. Por ejemplo, cuando la teoría de la relatividad de Einstein soluciona los problemas donde la teoría de Newton no funciona, no es que la teoría de Newton se tiró a la basura, que los grandes enigmas, como decía
En un periodo de ciencia normal, dice Kuhn, eso, fíjense que yo no tengo nada de Kuhn, en este PowerPoint no hay nada, se los comento por la estupidez que decía Kuhn. Hay dos periodos en la ciencia, el periodo de ciencia normal y un periodo de ciencia crítica. El periodo de ciencia normal es cuando hay anomalías, siempre hay anomalías en la teoría. ¿Qué son anomalías para Kuhn? Aquellos lugares para Popper sería donde la teoría no da cuenta. Entonces dice Kuhn, cuando hay grandes anomalías, donde la teoría no da cuenta, aparece siempre un nuevo paradigma imperante. Sería la nueva teoría que viene a solucionar los problemas de la teoría vieja donde no anda. Ese sería el paradigma imperante. Dos palabreríos, nebran palabras para decir boludeces nada más. ¿Escucharon? Eso es lo que decía Kuhn. Y todo eso se llevó a la educación. ¿O no escucharon todo eso en la educación? Marco teórico, paradigma imperante, anomalía, cosas que hay que reformular. No funciona nada de todo eso en la física. Todo eso que dijo Kuhn nunca pasó en la física. La teoría de Einstein no vino a resolver enigmas de la teoría de Newton. La teoría de Newton hoy en día se sigue usando. No se tiró al tacho de la basura ni siquiera con lo que dijo Kuhn. No hubo un gran enigma ni nada de eso. La teoría de Einstein se usa para determinadas cosas y la teoría de Newton para la física clásica, la mecánica clásica que usan los ingenieros, se siguen calculando todo con las leyes de Newton. Si vos vas a hacer la construcción de un puente, toda la teoría que vas a usar de estática son las leyes de Newton. Ni siquiera te va a ir a Lagrange. A lo sumo al principio de D'Alembert te vas a ir. Que es lo que está en internet cuando ustedes estuvieron buscando D'Alembert, ¿no? ¿O me equivoco? Ya sé que ustedes fueron a revisar eso, porque es lo primero que hace la gente cuando uno da el tema, pero como lo doy yo no lo van a encontrar igual, porque lo van a encontrar en estática, y yo con estática no me metí. Igualmente le hice una guía de estática si quieren hacer. Ahora, ¿se dan cuenta que lo que dijo Kuhn no encaja acá? Ese es el motivo por el cual yo no hablo de Kuhn acá. ¿Se entiende la idea? ¿Comprenden? Mira la cara de Pablo. Contame, Pablo. No, que el año pasado lo vimos como algo central a Kuhn, como una teoría. Sí, como una teoría que está recontra. Los paradigmas de Kuhn. Los paradigmas de Kuhn. Hablemos al frente de Kuhn. Yo, por supuesto, lógico. Toma, acá está toda la boludez que dice Kuhn. ¿Sí? De los paradigmas a las teorías evolucionistas. Mirá, ¿querés leer Kuhn? Mirá. Eudeva. ¿Qué piensan? ¿Que no tengo las cosas? A ver, si yo critico es porque lo tengo. Si yo critico es porque lo tengo. No voy a criticar algo que no sé. Jamás me van a ver haciendo eso. Yo critico algo es porque lo tengo claro. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo funciona esto? Se dan cuenta que ustedes están a veces mal parados, porque depende de lo que tengan que enseñar. Sería bueno saber cómo se gestó esa idea. Si van a enseñar relatividad, no van a poder ir de abajo hacia arriba. Más aún, la relatividad, la consecuencia observacional de la relatividad general, que prueba que la luz se curva por la deformación del espacio-tiempo, o sea, de la base que no es ortogonal, digamos, que sería eso, el espacio-tiempo, lo que se llama el fibrado, la deformación que hacen los objetos masivos en el universo forman un fibrado que es una base del álgebra lineal, sí que lo que le expliqué hoy al principio. Eso que ustedes tienen ahí en relatividad, para probar esa teoría, que hubo que esperar un eclipse. Después que Einstein la armó la teoría, hubo que esperar 8 años. O sea que la consecuencia observacional que confirmó la teoría, tuvo que esperar 8 años. O sea que, ¿de qué abajo hacia arriba me venís a hablar? ¿De qué enigma qué enigma imperante, ni todo ese tipo de palabrerío que dice, me venía a hablar? Se hizo lo que dice Popper. Einstein, ¿qué hizo? Postuló 2 postulados
sacó las leyes empíricas generales y dijo, y agarró un particular y dijo, si tengo esta estrella que está detrás del Sol, y si al Sol lo eclipso, por la curvatura del espacio-tiempo tiene que dar determinada trayectoria y tengo que poderla ver aquí. Y dio justito donde hay que poner el ojo para verla, cuando se eclipsa el Sol. Y lo calculó con exactitud, 3 decimales de error, en la tercera cifra decimal. Hizo esto. Esto que dice Popper hizo ahí. Con la teoría general de la relatividad y con la teoría restringida y con la explicación del efecto fotoeléctrico. Con las tres cosas hizo lo mismo. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, hay un lindo libro que cuentan cómo fue la historia, que se llama Subtling the Lord, que es un libro inglés, no sé si está traducido ahora, y habla sobre cómo fue el efecto fotoeléctrico. Es un libro fantástico, yo lo leí en inglés, está lindo, se puede leer bien. Es un lindo libro para un profesor de física. Después voy a ver si se los busco para que lo vean el libro. Es un excelente libro donde está explicado todo el efecto fotoeléctrico, cómo lo hizo y lo desarrolló Einstein. Es otra de las teorías de Einstein, que también todas las teorías de Einstein fueron armadas así. Einstein no trabajaba de abajo hacia arriba. Yo creo que Einstein nunca pisó un laboratorio. Él decía siempre, cada vez que entraba a un laboratorio, algo rompía. Cuando le confirmaron que la teoría, que el eclipse, había discrepancia de cómo se tendrían que ver las leyes, si se hubieran aplicado las leyes de Newton y si hubiera aplicado las leyes de él dijo, hubiera sido una gran desilusión que Dios hubiese creado el mundo de otra forma. ¿Escucharon lo que dijo? Bien. Bueno, hasta acá por hoy. ¿Les gustó?